Bueno, este es un videito para todos los que están haciendo catequesis. Estábamos hablando de la palabra de Dios, de la Biblia, ¿eh? Y lo que queremos es que ustedes más o menos tengan una idea general de qué se trata la Biblia, de qué trata la Biblia, ¿eh? Decíamos en otro video que en la Biblia vamos a encontrar muchos libros, pero todo habla de la historia del pueblo de Dios, de cómo Dios eligió un pueblo, Dios vino entre nosotros, no es que nosotros tuvimos que ir a Dios, sino que Dios vino a nosotros, eligió un pueblo, nos creó, nos hizo de la nada, de ese, de ese crearnos hizo un pueblo que después termina con Jesucristo siendo un pueblo nuevo que nosotros le llamamos que es la comunidad eclesial, la iglesia. Pero para poder entender la Biblia, que yo lo digo muy resumidamente, la estructura más o menos de la Biblia es así. Empezamos con el origen, es decir, como la vida, ¿eh? Empezamos con el nacimiento, cómo nacemos. Y por eso los primeros libros hablan de la creación. Hablan de lo que son las primeras personas que aparecen a nivel religioso, lo que creemos, no es un libro científico, ¿eh? Eso es muy importante tenerlo presente. También cómo vivíamos en armonía con Dios desde el origen hasta que esa armonía se rompe por el pecado y todo lo que produce y todas las consecuencias que el pecado tiene. La presencia del mal en el mundo, que es el corazón del hombre que reniega de su vínculo con Dios. Después viene cómo el pueblo se va formando a partir de un llamado de Dios. Dios llama a Abraham y va formando un pueblo que poco a poco se va constituyendo en el pueblo de Dios. Y después viene el Éxodo, cuando Israel empieza a ser Israel y entonces sale de Egipto. En Egipto, todo el libro del Éxodo, aparece el tema de los primeros profetas, de los jueces que van organizando la vida de las 12 tribus de Israel. Después aparece la figura de los reyes. Israel ya se va organizando cada vez más. Entonces hay un rey, va a ser el más importante, que es David. Después hay otros más, ¿no es cierto? Muchos reyes más. Después el pueblo se divide, el pueblo de Israel, por ese pecado y por romper la alianza con Dios, se divide. Aparece la figura de los profetas también, de los que son representantes de Dios para anunciarle al pueblo, al rey, a todos, qué es lo que tienen que hacer. Después viene una gran desgracia, que es que a raíz de la infidelidad de Israel, Israel es disuelta y viene lo que se llama el exilio. Israel se disuelve como reino, son llevados a Babilonia, son dispersados y demás, y luego vienen todos los profetas de la esperanza, de la renovación de la esperanza, y después vuelve, a raíz de esa esperanza, de ese anuncio, Israel vuelve a su tierra, hasta que ahí comienzan a reconstruirse. Y más o menos ahí terminamos, viene la llegada del Imperio Romano, y hasta ahí llegamos hasta el tiempo de la llegada de Jesús. Con la llegada de Jesús surge un nuevo pueblo, Él es el Mesías. Entonces ya ahí empieza un pueblo que no es solamente Israel, sino que son todos los que quieran seguir a Jesús. Y todos los que seguimos a Jesús formamos este nuevo pueblo de Dios, que nosotros lo llamamos iglesia, que es una palabra que significa convocado, lo que fuimos llamados por Jesús a formar un nuevo pueblo, que será pleno este nuevo pueblo cuando estemos en el cielo. Entonces la Biblia va hablando justamente de todo esto. Y como decíamos la vez pasada, el Nuevo Testamento habla de la llegada de Jesús, habla de la muerte, de la resurrección, de lo que pasa después de la resurrección, y termina también con un libro que se llama Apocalipsis, que es un libro de la esperanza, que es de cómo todo está en manos de Dios. Bueno, muy resumidamente, esa es la historia del pueblo de Dios, desde la creación hasta el final, hasta lo que va a ser el final. Y estamos viviendo todavía, porque es un libro vivo, porque nosotros creemos en Jesús, entonces el libro está vivo. ¿Y por qué está vivo? Porque todos nosotros estamos vivos, el fin de los tiempos no llegó, y entonces nosotros estamos en el tiempo de Jesucristo, en el tiempo de Dios, donde vivimos anunciando el reino de Dios entre todas las personas en el mundo, que esa es la vida de la iglesia. Por eso recuerden que vamos a tener libros de oración, vamos a tener libros de meditación, libros de reflexión, libros de historia, como habíamos dicho la vez pasada sobre la Biblia. La Biblia vamos a encontrar todos libros que decimos que son inspirados,
que nos hablan de esta historia del pueblo de Dios, que nos hablan de los profetas, que nos hablan de la oración de los profetas, de la oración del pueblo de Dios en los salmos, pero todo siempre es esta historia que se va repitiendo en el tiempo y que llega a su plenitud en Jesús. Bueno, espero que les ayude como para comprender un poquito de qué se trata este libro tan grande, tan importante para nosotros, pero que tiene como centro siempre a Jesucristo, no nos olvidemos, que es lo más importante. Bueno, que Dios los bendiga a todos.